8 de la mañana, 20 minutos. En medio de ese rebrote en Colombia de casos de coronavirus, hoy empieza el nuevo año escolar para estudiantes de calendario A. También retornarán las clases a las universidades. Nos conectamos a esta hora con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Señora ministra, buenos días. Buenos días, un saludo muy especial a ti y a todos los televidentes. Gracias, ministra. Bueno, ¿dónde retornan los estudiantes a las aulas de clase en modelo de alternancia y dónde persistirá la virtualidad en el país? Bueno, muy buena pregunta. Primero explicarle a los televidentes qué es el modelo de alternancia de forma muy sencilla, la combinación de espacios presenciales y de espacios virtuales. ¿Qué ha venido pasando con la pandemia y cómo trabajamos muy articulados con el Ministerio de Salud? Hay ciudades, departamentos que tienen alta ocupación de UCI, índice de prevalencia y de densidad poblacional, que los tres en conjunto permiten tomar una decisión de en este momento iniciar la alternancia con educación en casa y esperar unas semanas para poder hacer la presencialidad. Pero hay muchas regiones del país, estamos hablando de muchos departamentos de la costa atlántica, de la costa pacífica, y que van a iniciar en alternancia. Yo personalmente, como son Antioquia, Pitalito, Girón, Atlántico, Caldas, que inician con municipios en proceso de alternancia con presencialidad. ¿Qué es lo importante? Sería la segunda condición para contarle a los televidentes y en lo que desde estos micrófonos y de forma personal he venido tratando con cada gobernador y con cada alcalde. Tener ya listas todas las compras del protocolo de bioseguridad con los recursos que dio el Ministerio de Educación, hacer el alistamiento de las escuelas, desinfección de todas las aulas, recordemos que en el país son 44,000, y estar listos para que cuando en esas ciudades que hoy no lo permiten la información de la pandemia, en 2 o 3 semanas pueda darse un retorno cuando las condiciones ya lo indiquen a la presencialidad. Un retorno muy importante, ministra. Quiero preguntarle qué especial tiene este nuevo retorno a clases, y se lo pregunto porque pues, es una realidad que la mayoría de los niños no tienen acceso a conectividad en Internet. ¿Hay algún plan, algún programa que beneficie a esos niños? ¿Algo se está haciendo en ese sentido? Bueno, aprovecho tu pregunta para mandar primero un mensaje de la importancia de por qué volver y por qué la alternancia en un año del proceso de inmunización, del proceso de vacunación, justamente porque permite, dependiendo de los picos que tenga la pandemia y de la situación de la misma, estar entrando en presencialidad y a su vez trabajando en estudio en casa. Entonces esperamos que cada vez haya más información para los padres, que pueda haber una relación muy estrecha de los colegios con cada padre de familia para generar esta confianza que, como ya han demostrado estudios nacionales e internacionales, urge retornar por la salud mental, por el proceso académico, por la realidad también de las madres de familia que han tenido que dejar incluso su vinculación al mercado laboral para ser parte de este proceso. Y en segunda instancia, todo lo que tiene que ver con educación en casa, pues fue adjudicado en el mes de diciembre por parte de la ministra Karen Audinem, la mayor licitación que se haya adjudicado para conexión de escuelas, más de 15,000 escuelas rurales, además de lo que ya se venía conectando por un periodo de 10 años, son dispositivos digitales que está ya entregando con cada uno de los mandatarios. Tendrá 2 momentos en el año de entregas de equipos de cómputo, con lo cual vamos acompasando el retorno, que es muy importante, y dotar y avanzar en una meta que tiene el país, que es estar el 70% del país conectado. Entonces son dos temas que van en paralelo, y si miramos o ponemos foco en la realidad rural, nos damos cuenta que allí más que nada sí que es necesario retornar. Nosotros tenemos un porcentaje de más de 55% de las sedes del país, de instituciones educativas, que tienen menos de 50 niños. Y lo menciono porque se dan como todas las condiciones para que puedan retornar de forma segura, tengan el espacio, cuidadas las interacciones. Entonces, me sirve tu pregunta para reforzar este mensaje. Ministra, sin embargo, hay muchas zonas del país que siguen sin interconexión ni siquiera eléctrica, pues mucho menos con señal de internet, y hay niños que no tienen el recurso físico, que es un computador. Este tiempo en el que estuvimos pausados en la asistencia a las aulas, ¿se pudo mejorar en algo? ¿Qué hacen en este momento los niños y los padres de familia que no tienen ese recurso? Mira, te cuento 2 tipos de acciones. La primera, que creo que conocen muchos de los televidentes, todo el trabajo con Tu Profe en Casa y con la programación que se hace desde el canal del gobierno y desde los canales de los gobiernos locales de RTBC para lograr una programación de 12 horas. El trabajo de más de 1.200 emisoras comunitarias y un portal educativo que obviamente
tiene más de 80.000 contenidos cuando hay las condiciones de conectividad. Se entregaron más de 100.000 equipos de cómputo inicialmente, que es algo que es potente y no perdamos de conectividad para escuelas, eran 3 años. Este es un proceso de 10 años para 15.000 escuelas y los respectivos centros de apoyo digital a esas comunidades. Entonces, cuando nos preguntas qué se hizo eso, se asignó en noviembre. Obviamente, por lo mismo que tú dices de acceso a energía y demás, todo el año, gradualmente, la ministra de TIC estará anunciando en las poblaciones donde se va activando el servicio. Y por eso, además de las guías y del material impreso que se entrega, es tan importante que así como te enumeré estas regiones que ya están comenzando en alternancia, cada día sean más y logramos llegar en este primer trimestre a que tenemos activadas todas las sedes del país en alternancia. Esto te refuerza académicamente, permite superar estas realidades de no tener acceso en conectividad para que continúe el proceso educativo de forma más activa de cara a la relación del maestro, el alumno y los contenidos que se están discutiendo, pero además apoya emocionalmente y además va a un tema que no es menor, y son pues todo lo que se ha presentado en materia de violencia intrafamiliar, el seguimiento que tenemos que hacer a la nutrición y el impacto nutricional que está teniendo el apoyo que estamos dando. Así que muchas razones para explicar cómo hacerlo, gradual, progresivo y seguro, pero por qué es tan importante volver. Otro punto importante, ministra, tiene que ver con los profesores, que entre dar clases virtuales y prepararse para darlas, pues no han tenido tiempo. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Cómo es ese diálogo con los maestros? Bueno, el diálogo con los maestros ha sido fluido y además de fluido hemos honrado los compromisos que de pronto no todos los televidentes conocen el detalle. Los incrementos que se han aprobado para cerrar la brecha de los maestros, la bonificación que se aprobó para los maestros. Adicionalmente, solo en el año pasado, 44.000 millones para formación continua y postgradual. Los maestros y los directivos son fundamentales, no solamente en el proceso de estudio en casa, como lo demostraron en todas las regiones del país, sino ahora en este proceso de retorno. Y hay un proyecto muy bonito que se llama Contacto Maestro, que justamente busca apuntarle a lo que tú estás mencionando, a darles apoyo que pueda mejorar, digamos así, la apropiación y el uso de la tecnología para el desempeño escolar, pero también en un punto muy importante que casi nunca nos preguntan en estas entrevistas y es ¿cómo vamos a trabajar las brechas académicas que se generaron por esta pandemia? Se generó un sistema que se llama Evaluar para Avanzar, que esperamos que cada día más maestros lo conozcan y es una realidad que hay que trabajar por reducir esas brechas y poner el foco y allí estará el programa de acompañamiento no solo a maestros, sino a los directivos de las instituciones educativas que son también tan importantes. Sí, sin duda, al disminuir la presencialidad, disminuye la escolaridad y esto la calidad de la educación y se va a ver también reflejado en la economía, menos salarios, gente mejor preparada. Ministra, entonces Atlántico, Caldas, Girón, Río Negro, Sabaneta y Cartagena comienzan hoy en alternancia. ¿De qué depende de que se mantenga? ¿Cuál es el monitoreo estricto que se le va a hacer a las instituciones educativas? De acuerdo, cada región ha creado un comité que se llama Comité de Alternancia Educativa. Está presidido por el alcalde o por el gobernador de cada entidad territorial, tiene secretario de Educación, secretario de Salud y secretarios de Infraestructura para juntos ir haciendo el monitoreo a estas 3 variables de salud que siempre nos recuerda el señor ministro, que tienen que ver con ocupación de UCIs, con tasa de prevalencia y tasas de densidad poblacional. Si las condiciones están dadas, como además está claro en el último decreto respecto a si son mayores del 50%, menores del 50%, se puede propiciar toda la actividad académica. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta todos los colombianos es buscar la oportunidad para que se pueda y cuando se dan las condiciones que estén todas las sedes con el alistamiento para hacerlo. Y hacía en otra conversación hace unos minutos la reflexión de ponernos a pensar por qué se han estado activados espacios lúdicos, recreativos, comerciales, todos donde uno se encuentra a los niños y a los jóvenes y por qué no el educativo. Entonces tenemos que lograrlo porque además es el entorno más seguro en muchos niveles, incluyendo todos los protocolos de bioseguridad, los espacios de distanciamiento, pero además toda esa pedagogía que hacen los maestros y los directivos del cuidado. Así que si hay un entorno seguro es el educativo, por lo tanto muchos esfuerzos entre todos y mucha información para poderlo hacer con estos 3 atributos que siempre mencionamos, gradual, progresivo y seguro. Mucha información, eso es lo que más necesitan en este momento estudiantes y padres de familia y esta pantalla está abierta siempre, ministra, para que usted nos traiga acá noticias e información para los colombianos. Gracias por esta conversación, feliz jornada. Muchas gracias a ustedes por el espacio
y que se dé frecuentemente, porque como tú has dicho, necesitan los colombianos mucha información para que todos nos unamos, como decía ayer el Día Internacional de la Educación, para hacer viable y posible este reencuentro de los niños y los jóvenes. Gracias, ministra.